¿Alguien me puede decir en qué alimentos encontramos el ácido fólico? Fátima. Sí, buenos días. Yo estuve leyendo que lo podemos encontrar principalmente en las leguminosas, como en el frijol y la lenteja, en vegetales, como la espinaca y... espérame. Y me parecía que también en algunos productos como de origen animal, Voy a como quitar el... este porque no los estoy escuchando bien. ¿me escucha? Ahí te escucho. Ajá. Alimentos Ah, de las leguminosas, dijiste. ajá. Le había dicho que leguminosas, como los frijoles y la lenteja, Ajá. que algunos vegetales, como la espinaca. Y a mí solamente me apareció como en vísceras en cuanto a alimentos de origen animal, pero principalmente en el hígado. Ujú, muy bien, es mucho menos, más bien, este sí está más frecuente en alimentos de origen vegetal. Entonces, al estar presente en alimentos de origen vegetal, va a ser menos frecuente que en pacientes con ciertas dietas vegetarianas encontremos deficiencia de ácido fólico, pero sí la podemos encontrar cuando tenemos pues deficiencia de B9 por la trampa de folatos que habíamos comentado. Eh, y bueno, al encontrarla en estos alimentos este, de origen vegetal, eh, ¿en qué pacientes podemos encontrar una deficiencia de ácido fólico? Este, Ana. En los que no les gusta comer las verduras. Es porque leí, ajá, y las vísceras, ¿no? Porque leí que principalmente eran verduras de hojas verdes. Y también era muy importante, o yo leí, donde lo leí, es que este ácido fólico desaparecía con la cocción, con el calor constante. Entonces era importante comer las verduras crudas. Ok. Este, bueno. ¿En quién más? Por ejemplo, si a mí no me gusta comer verduras, ¿creen que a lo mejor sea suficiente para tener la deficiencia? Diego. Ok, muy bien. Diego, ¿verdad? Rosendo. Buenos días, doctora. Buenos días. Eh, bueno, en relación a su pregunta de en qué pacientes podríamos encontrar una deficiencia de ácido fólico, ¿verdad? Sí, sí preguntó. Sí, Pues podría ser precisamente en mujeres embarazadas, ya que pues aumenta la necesidad pues, del folato, pues para el desarrollo fetal. Y también en adultos mayores, ya que pues puede presentar como que una deficiencia, precisamente porque el metabolismo es más lento. ok, muy bien. Y María Fernanda, gracias, Rosendo. Sí, También gracias. en personas con alcoholismo, porque reducía la absorción intestinal y la excreción aumentaba. Ok. Y en general en pacientes con desnutrición, también, o sea, pacientes desnutridos, en general desnutridos, no solamente a lo mejor, o sea, van a tener pacientes con desnutrición general. Entonces, desnutrición general va a tener deficiencia, pues, de todo,
de ácido fólico, de hierro, de vitamina B12 también. Entonces, los folatos va a ser un término que se use para todos los tipos o formas de ácido fólico. Hay ácido fólico en forma sintética, que es la que tomamos como suplementos, y hay ácido fólico en forma, pues, natural, ¿no? Que es la que encontramos en los alimentos. La función de este ácido fólico va a ser transferir unidades de carbono en forma de grupos de metilo y va a participar en el metabolismo de los aminoácidos, de los nucleótidos también, y por eso va a ser importante también para la síntesis del ADN. Algo que deben saber es que hay formas activas y no activas del ácido fólico. Esto va a ser muy importante porque hay ciertos fármacos que nos impiden la activación nos impiden nos impiden la activación de ese ácido fólico mediante la inactivación de la enzima que hace que el ácido fólico se active. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Los requerimientos diarios en una persona pues normal, en condiciones basales, va a ser de 50 a 100 microgramos al día, pero en el embarazo y en la lactancia, como siempre, o en estados en donde aumente el requerimiento, va a incrementar hasta el triple o hasta 5 veces el requerimiento, de 300 a 500 microgramos. En una dieta normal se dice que obtenemos alrededor de 200 a 400 microgramos al día, y esta reserva hepática, a diferencia de la vitamina B12, que en la vitamina B12, ¿cuánto dijimos que duraban las reservas hepáticas? Miranda, Rosendo, ¿se quedó arriba tu manita o quieres participar otra vez? Perdón, se quedó arriba. De 3 a 5 años, doctora. Ajá. Doc, ¿Y aquí cuánto duran? ¿mande? ¿Y aquí cuánto duran en los folatos? Duran de 3 a 4 meses. Ok. Doc, perdón que la interrumpa. Es que entré como 2 minutos después de que pasó lista y ya no dije presente. Ok. Ay, yo también, Doc. Disculpe, soy Gracias. Rosendo. Yo también, doctora. Se le ¿Quién? puse en el chat, pero Díganme los ya no nombres, me a ver. agarró. Avendaño Nava, Leisli Berenice. Ok. Y Sánchez Velázquez, Rosendo Javier. Ya te había puesto Rosendo en tu participación. ¿Y Yo soy Maricruz. Gracias. quién, perdón? Maricruz. Yo sí entré desde el inicio, pero le escribí en el chat que sí estaba, pero no sé por qué no me agarró. Pero a ti sí te puse, porque lo pusiste en el... A ti sí te puse, Maricruz. Sí dijiste presente en el chat. Vicky, Dafne Miranda. Presente, doc, soy la que acaba de participar. Y Gloria. Ok. No, Doc, ella tiene un problema como de conexión, entonces todavía no puede conectarse. Ok. Bueno. Ok, en esta diapositiva pues es nada más el contenido, ¿no? El contenido de los folatos en los distintos grupos de alimentos. Si ustedes se fijan, pues sí, tal vez en las vísceras, pero aquí sí tenemos un contenido importante en los alimentos de origen vegetal, como ya habíamos comentado, las espinacas, las leguminosas, los frijoles, etc. Es nada más para que tengan una idea. Ahora, Maritza, Mande, doctora. ¿me ayudas a explicar esta diapositiva?
por favor. Bueno, sí. Ahí dice que pues precisamente la absorción de los fosfatos se va a llevar a cabo en el duodeno y en el yeyuno, y pues esta está mediada por transportadores de folatos que van a estar acoplados a protones y transportados, y transportador de folatos reducidos. Bueno, por lo que yo entiendo, pues como dice, la absorción del duodeno y la absorción de los folatos va a estar dada en el duodeno y en el yeyuno, y que esta va a estar siendo transportada por el 5-metilhidrato, no, hidrato del hidratofotol, que, que es el que se activa, bueno, que es el que pues se anda moviendo, y por ahí va a llevar como tal los folatos hacia donde se van a absorber. Ok. Ok. Em, ¿Alguien más que me quiera explicar esta diapositiva de la absorción de folatos? Luis Ignacio. Si no está mal, doctora, es la forma de almacenamiento justamente así es 5-metil de hidroxifolato, pero antes de que entre tienen que reducirse porque solamente los folatos creo que se guardan en monoglutamatos, ¿no estoy mal? Ajá. Ok. Entonces sí se absorben de uno lleno, pero antes se reduce y ya es justo la unión que en 5-metil tetrahidrofolato que se une a las proteínas y ya es como se transporta. Ok. Em, María Estefanía, porque acuérdense que ustedes iban a dar esta clase, ¿eh? Bueno, doctora, yo lo que investigué sobre la absorción del ácido fólico es que, pues, ya lo dijimos, este se va a absorber principalmente en el duodeno y yeyuno proximal. Ujú. De ahí, este folato en los alimentos se va a encontrar como poliglutamatos, y estas, pues, no son formas, bueno, son formas no absorbibles directamente. Entonces, el proceso de absorción va a ser el siguiente. Primero va a haber una conversión en el intestino. Esto quiere decir que las enzimas de la mucosa intestinal, principalmente la conjugasa o glutamato carboxipeptidasa 2, van a convertir los poliglutamatos en monoglutamatos. Ujú, De ahí va a haber el transporte a los enterocitos, y ujú. el monoglutamato va a entrar al enterocito mediante transportadores específicos, que era el PCFT y que estaba activo en el pH ácido, y que también podía participar el RFC. Y de ahí va a haber una reducción y metilación. Esto quiere decir que dentro del enterocito el ácido fólico se va a reducir a tetrahidrofolato, y gracias a una enzima en la cual es la hidrofolato reductasa, Mm, posteriormente se va a convertir en 5-metil tetrahidrofolato, y que es la forma principal circulante. Esta, pues la 5-MTHF va a salir del enterocito y se va a ir a proteínas plasmáticas, como ya decía mi compañero, principalmente la albúmina para transportarse. Y el almacenamiento pues va a estar en hígado, que va a almacenar alrededor de un 50% del folato corporal, y que también, bueno, yo investigué que los depósitos duran de aproximadamente 3 a 4 meses, y por eso la deficiencia se desarrollaba relativamente rápido comparado con la vitamina B12, exacto. cuyas reservas pues duran años. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Fanny. Este, ok, entonces tenemos una forma metabólicamente activa y una forma metabólicamente inactiva. Esta era la trampa de folatos que habíamos comentado previamente, en donde, si ustedes recuerdan, la vitamina B12 iba a ser necesaria para convertir la homocisteína en metionina.
Y esta va a ser necesaria a su vez para convertir el 5-metiltetrahidrofolato en tetrahidrofolato, que va a ser el metabólicamente pues activo. Entonces el folato ante la deficiencia de B12 va a quedar atrapado, por eso es una trampa de folatos, porque va a quedar atrapado en su forma metabólicamente pues no activa. Entonces no va a poder absorberse y no nos va a servir de, de mucho. Ahora, ¿alguien más que me explique esta diapositiva? Dalai Pérez. Sí, Doc. Es, pues nos está hablando de las causas como tal de la deficiencia de los folatos, que pues vendría siendo la vitamina B9, que si no mal recuerdo es para la síntesis también de ADN y de la de los glóbulos rojos. Entonces también lo de aumento de requerimientos, pues podría ser cuando el cuerpo necesita más folato de lo normal, como en el embarazo, en la lactancia, y me parece que en algunas enfermedades hemolíticas también podría ser. La pérdida de folatos, mm, pues podría ser cuando se elimina por alguna condición como cuando hay una diálisis o insuficiencia renal crónica, el alcoholismo o pues algunas enfermedades que nos pidan como que aumente la excreción. En la del deterioro de la absorción, pues que no logra absorberse de manera adecuada el folato, como mm, pues no sé, creo que es cuando hay con algunos usos de ciertos medicamentos como los anticonvulsivos, creo, este, una enfermedad celíaca o cuando hay una resección del intestino. Okay. Incluso Ok. cosas más comunes como algunos antibióticos. Bueno, continúa. Ajá. En la del aporte inadecuado, pues es una dieta baja como tal en los folatos, como pues una alimentación pobre en los vegetales de hoja verde, las frutas, las legumbres, y en la alteración de la utilización de los folatos, pues que el organismo no lo absorbe y no puede usarlo de manera correcta, como en el alcoholismo crónico o en algunos fármacos que intervienen pues como tal en el metabolismo. Y pues creo que ya. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Ana Mijares. Ya dijo lo que iba a decir, Doc. Ok, muy bien. Maricruz, ¿me ayudas a explicar esta? ¿Sí me escuchas? Que no sé si me Sí, escuchas. sí te escucho. Pues yo encontré que había diferentes causas de deficiencias de folatos y vitamina B12, que se van a clasificar de acuerdo a un consumo en la dieta bajo por mala absorción. Entre ellos están los defectos congénitos, la enfermedad celíaca y resecciones intestinales, por ejemplo, o enfermedad inflamatoria. Cuando hay un incremento, también se puede clasificar como un incremento de requerimientos, por ejemplo, si el crecimiento es rápido, por ejemplo, en los bebés o en los niños pequeños, en una hematopoiesis hiperactiva, como en las anemias hemolíticas, Pero en o este caso, por ejemplo, que estamos hablando de aporte inadecuado. en un aporte inadecuado, pues sería en una dieta deficiente, ¿no? De, de folatos. Por ejemplo, en un síndrome de mala absorción o una diarrea crónica.
en esas diarreas crónicas, ¿crees que entre el aporte inadecuado? Y en la mala absorción, ¿entrará el aporte inadecuado o entrará en otra clasificación de las que vimos? ¿Sería por una dieta deficiente? Ok, por una dieta deficiente, ajá, o sea, como un estado de desnutrición Ujú, importante y crónica, ¿no? sí. Este, Bueno, igual ahí entonces entraría si el paciente es vegano o si tiene bajo consumo de fuentes de origen animal, que pues entraría ahí mismo. O bajos depósitos y bajo consumo para los lactantes. ok, este, muy bien. Ahora, muchas gracias. ¿Me repites tu apellido? Aguilar Torres. Maricruz. Maciel, Sí, ahora doctora. sí estamos en el aumento en los requerimientos. Sí, bueno, en embarazo y lactancia, pues puede ser igual por las reservas, ¿no? Porque, pues se explica de esa manera, ya que en el embarazo, pues hay un aumento del requerimiento del ácido fólico, lo que va a agotar, pues, las reservas que tiene el cuerpo, pues, durante pues, ya el tercer trimestre, ¿no? También, pues, en la etapa de crecimiento rápido, pues, es casi siempre la causa de anemias, como, bueno, Solo en el porque, tercer trimestre. ¿mande? Acuérdense que no solo en el tercer trimestre, digo, No, recuerden pues, que el ácido fólico, aparte, en el embarazo es de vital importancia. ¿Por qué? porque, pues por el consumo del ácido fólico que se va a requerir para el desarrollo de las estructuras, ¿Para el desarrollo de qué? de Del tubo estructuras neural, ¿no? del tubo neural. El tubo neural, acuérdense, súper Ujú. importante, del tubo neural, para evitar defectos de tubo neural en el feto. Ok, ajá, continúa en las etapas de crecimiento rápido. ¿Por qué en las anemias hemolíticas crónicas? Ana Mijares. Si no estoy mal es por la síntesis del ADN, ¿no? Porque el ácido fólico es para la síntesis de nuevas células. Entonces la médula empieza a producir de que mucha célula para reponer lo que está perdiendo. Ok, sí, porque tenemos en esas hemólisis crónicas, hay algo que se llama crisis megaloblástica. ¿Alguien leyó algo al respecto? En las anemias hemolíticas crónicas nosotros tenemos en general, las anemias hemolíticas casi siempre, bueno, las vamos a clasificar en congénitas, que casi siempre pues son crónicas porque se nace con el defecto que causa la hemólisis, y agudas, que pueden ser a lo mejor algunas anemias hemolíticas autoinmunes, en donde a lo mejor de manera habitual no estemos hemolizando, pero hay ciertos desencadenantes que causan que yo empiece a hemolizar, ¿sale? En esas agudas, pues a lo mejor no voy a tener una deficiencia, no me va a causar una deficiencia de folatos, pero en las crónicas tenemos pues que de manera constante está hemolizando, aunque sea poquito, no es una crisis hemolítica, pero aunque sea un poquito, está hemolizando, poco a poquito hemoliza prácticamente toda la vida. Entonces, obviamente, se acaban las reservas de ácido fólico y se acaban las reservas porque obviamente se está usando para la eritropoyesis. Pero llega un punto en el que podemos tener algo que se llama una crisis megaloblástica, en donde empiezan a destruirse lo poco que produce. Habíamos dicho que también había como una hemólisis intramedular y podemos tener también incluso
deficiencia o más bien citopenias en las 3 líneas. O sea, podemos tener no nada más anemia, sino que empieza a bajar absolutamente todo. Para evitar esta crisis megaloblástica, normalmente nosotros pues damos en casi todas las anemias hemolíticas crónicas, damos de manera profiláctica este requerimiento como extra. Damos de manera profiláctica ácido fólico diario, pues toda la vida, que la verdad es que ayuda bastante y los mantiene bastante decentes a todos los pacientes con anemias hemolíticas crónicas. Casi todas las anemias hemolíticas crónicas entonces van a tener una suplementación con ácido fólico diario. Y Ana, las enfermedades cutáneas exfoliativas. Bueno, Maritza. Bueno, doctora, es que yo leí que precisamente en enfermedades así exfoliativas, como por ejemplo la psoriasis, pues se va a utilizar lo que es el medicamento, ay, ¿cómo se llama? El metrotaxate, y pues bueno, donde yo leí había una tablita en el que decía que habían varios fármacos que como tal van a inhibir pues el, el metabolismo del folato, y pues entre esos está precisamente el ay, se me fue el nombre, el metrotaxato, Metotrexato. eso. Ajá. Bueno, ese entraría en otra causa. Yo creo que no entraría en aumento en los requerimientos. Aquí se refiere a enfermedades, o sea, como aumento en los requerimientos porque están aumentando un poquito las pérdidas. Diego, ahorita vamos a hablar de esto, Maritza, ¿sale? Sí, doctora. Ok, ok. Y alguien me había comentado al inicio, me parece, eh, sobre la diálisis. En los pacientes con diálisis, alguien me dijo algo. Denme un segundo que voy por el cargador de la computadora. Y ahorita me dice el que me comentó sobre la diálisis, ¿sale? Listo. Diego. Ok. Adair. Pues más o menos por lo que investigué, lo que pasa es que en la diálisis, por ejemplo, en este caso sería el folato, al ser una vitamina hidrosoluble, se podría decir, se elimina fácilmente el líquido en diálisis. Entonces, esto permite que, por ejemplo, la persona pierda más folato de lo normal y pues técnicamente este favorecería la deficiencia. Ujú. Perfecto.
Ok, entonces aquí tenemos como aumento de las pérdidas y obviamente también un aumento en el requerimiento. Ahora, en cuanto al deterioro en la absorción, este es un poquito similar si ustedes se fijan, los mecanismos son muy similares en casi todos los tipos de anemias, o sea, ya sea que se cause porque no estamos absorbiendo bien, porque lo estamos perdiendo más de lo habitual, porque estamos consumiendo fármacos que inhiben esta absorción o inhiben la activación de la, pues sustancia, en este caso, pues los folatos, o aumento en los requerimientos, ¿no? O no lo estamos consumiendo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que impediría la absorción del ácido fólico? Ana. ¿Cómo dijo? Se me quedó la mano arriba, perdón. Pero yo le contesto, dígame. En este caso, ¿qué es lo que impediría la absorción del ácido fólico? Digo, aquí está la diapositiva, pero... Aguante, que no me usted en la diapo. Miranda. Sí, bueno, no estoy muy segura, pero por ejemplo, en la de enfermedad celíaca, creo que es porque hay un daño a la mucosa, entonces ya no permite que se absorba pues de buena manera. Y en la resección quirúrgica es porque pues si hay una, por ejemplo, resección del yeyuno, pues no va a haber la misma absorción. Entonces yo diría que es por eso. Ok. Muy bien. Samsara. Sí, yo iba a comentar que, bueno, leí que había un trastorno genético en el que los folatos no se absorben correctamente y pues no se pueden transportar. Entonces, no sé si ese podría entrar aquí en deterioro de la absorción. Totalmente sí puede entrar. Podemos tener una deficiencia de esta proteína transportadora del folato que necesitamos, obviamente, para transportarlo de manera adecuada. Y hay una deficiencia autosómica recesiva, que pues obviamente nos causa la deficiencia de esa transportadora y por ende la deficiencia de los folatos. Muchas gracias, Samsara. Fátima. Sí, Doc. Bueno, hace no mucho, el lunes, tuve que leer un poco acerca sobre la IDRUX y mencionaba que las pacientes que se les, o los pacientes que se les practica la IDRUX, van a presentar también un deterioro en la absorción, porque como sabemos necesitamos como un medio ácido para que podamos, para que se pueda absorber correctamente en duodeno y yeyuno. Ok. Esperen tantito, estoy buscando un caso clínico. Bueno, si no, ahorita lo encuentro. Fue Fátima, ¿verdad? Gracias, Fátima. Ahí acuérdense que también es muy importante. Todo lo que afecte el sitio de absorción, pues obviamente va a afectar la absorción, ¿no? Fátima, ¿había alguien ahorita con la manita arriba? Leslie, sí. ¿Era Leslie? Sí, doctora. Creo que también había leído de que el alcoholismo crónico también podría ser porque daña la mucosa y esto reduce la absorción. Ajá. Ajá. Entonces, y esto fue similar en la vitamina B12, ¿no? El alcoholismo sí se asocia a una anemia megaloblástica, o sea, sí hay cierta frecuencia del alcoholismo con anemia megaloblástica por distintas causas, o sea, porque a lo mejor hay disminución en la absorción, pero también tenemos una desnutrición en general, de acuerdo al grado de alcoholismo que tenga la persona, pues va a haber una desnutrición importante y crónica. Entonces, para empezar, de lo que nosotros ingerimos, solamente el 50% va a estar disponible para absorción, ¿no?
Y si a esto nosotros pues le agregamos que tenemos ciertos factores que pueden disminuir la absorción de los folatos, como cualquier cosa que inflame o que afecte el sitio de absorción, que en este caso, ¿cuál era el sitio de absorción? Duodeno y yeyuno proximal. Entonces, ya sea una resección intestinal, alguna enfermedad inflamatoria intestinal, en este caso el sprue tropical, las enfermedades intestinales inflamatorias en general, si la mucosa está dañada, no va a poder absorber lo que necesita, pues lo que tiene que absorber, ¿no? Necesita la mucosa y el epitelio y las membranas adecuadas para poder absorberlo de manera adecuada. Y obviamente, la resección quirúrgica. Cualquier resección quirúrgica que implique, pues, de acuerdo al sitio que está, pues, resecado, de acuerdo al sitio que hayan quitado, pues va a ser la deficiencia que pueda desarrollar el paciente. Ahora sí. Había sido Maritza, ¿verdad? La que había comentado los fármacos. Justo, hay fármacos que van a impedir, van a impedir la adecuada activación o absorción de estos folatos. Dentro de estos están unos que van como muy, muy directo a que su mecanismo de acción meramente es la no activación o la inactivación del ácido fólico, pues justo es el metotrexate. El metotrexate es un medicamento, se usa muy ampliamente, se usa como quimioterapia y también se usa como un inmunomodulador. Bueno, no es inmunomodulador, pero sí se usa en enfermedades reumatológicas. En enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide es ampliamente usado. Las dosis que se usan aquí en la artritis reumatoide son muy pequeñas a comparación de las que usamos nosotros en quimioterapia en los pacientes con leucemias o con linfomas. En las leucemias y en los linfomas, sobre todo en las leucemias, las dosis de metotrexate que se usan son muy, muy, muy altas. O sea, a lo mejor en artritis reumatoide se pueden usar, no lo sé, tal vez 50 miligramos, no soy reumatóloga, pero si no mal recuerdo, se usaban esas dosis. Y nosotros llegamos a usar hasta 5 gramos por metro cuadrado en ciertas fases de quimioterapia, o sea, 5,000 miligramos por metro cuadrado del paciente en ciertas etapas de la quimioterapia, en este caso en las consolidaciones en las leucemias agudas. ¿Y qué es lo que hace el metotrexate? Va a ir contra la tetrahidrofolato que nos ayuda a activar tetrahidrofolato reductasa que nos ayuda a activar el ácido fólico. Si nosotros no tenemos o si nosotros estamos inhibiendo esta proteína o esta enzima, no vamos a tener la manera de llegar a un ácido fólico pues activado. Entonces vamos a tener una deficiencia, obviamente, de ácido fólico. De hecho, en el metotrexate, en el que nosotros damos, que son dosis muy, 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 muy importantes, nosotros incluso tenemos que rescatar, porque lo que nosotros queremos es que este metotrexate destruya las células malignas, pero este metotrexate va y ataca todo, absolutamente todo. O sea, no es exclusivo de las células, de los blastos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Que nosotros sí queremos cierta toxicidad, pero también tenemos que frenarla en un punto. Y para frenarla, ¿qué se les ocurre que damos? Ácido fólico. Que en este caso, si nosotros suplementamos con ácido fólico, el ácido fólico que damos está metabólicamente inactivo y tiene que activarse. Pero el metotrexate va contra
contra la enzima o contra lo preactivación. Entonces no va a poder activarse porque está en acción el metotrexate. Entonces damos rescates con ácido folínico, en donde ya se salta todo el proceso y ya está activo. O sea, este ácido folínico va a contrarrestar o frenar la acción del metotrexate. Ya está activo y ya este metotrexate no va a afectar ese ácido folínico porque este ácido folínico ya se saltó al metotrexate. Entonces lo que damos justo es ácido folínico. Y lo que hace el ácido folínico es como que, ok, ya me dio la toxicidad necesaria, pero no quiero que siga habiendo más toxicidad. Y hay toxicidades importantes en las mucosas, por ejemplo, porque si ustedes se fijan, se supone que lo que trata el metotrexate es de inhibir la síntesis del ADN, inhibir la replicación y entonces, pues la replicación celular, pues de las células malignas. Pero si nosotros tenemos la síntesis del ADN en todo nuestro cuerpo, algo muy afectado son las mucosas, porque en las mucosas es donde nosotros tenemos un recambio muchísimo más rápido. El epitelio en general tiene un recambio pues muy rápido celular y es en donde se ve muy afectado de manera principal la deficiencia, con el metotrexate. Esta deficiencia de ácido fólico es tan importante que hay unas mucositis muy importantes. O sea, tenemos mucositis, tenemos pérdida de epitelio, tanto, bueno, lo evidente es en boca, también podemos tener mucositis perianal, pero aunque esto sea lo más evidente, mucosa tenemos en todo el tracto gastrointestinal. Entonces, esta mucositis la podemos tener en absolutamente todo el intestino. Y pues son complicaciones importantes. Pero bueno, en el metotrexate, cuando tenemos altas dosis, vamos a contrarrestar justo con ácido folínico. Pero también en pacientes con enfermedades reumatológicas se sugiere o que puedan seguir recibiendo dosis de metotrexate, aunque no sean súper altísimas, se sugiere suplementar con ácido folínico o con ácido fólico para que ayude, más bien folínico, para que ayude a impedir pues un poquito esta toxicidad que pueden presentar los pacientes. Y fíjense en la lista, está el trimetoprim. El trimetoprim es un antibiótico que pues sí es usado de manera importante, al menos nosotros también en las leucemias se usa de manera profiláctica en ciertas fases de quimioterapia. Pero son varios los fármacos, incluso metformina, y también hay ciertos anticomiciales que impiden tanto la absorción como la activación del ácido fólico. Ok, esto ya me lo habían comentado previamente, ¿no? Y esta es una tablita que nos resume un poquito ciertas diferencias en la etiología de la anemia megaloblástica. Aquí, si ustedes se fijan, ambos tienen un bajo consumo en la dieta, ¿no? Un bajo consumo en la dieta, que en el caso de la vitamina B12 sí puede entrar el veganismo o los vegetarianos. Acá no, si ustedes se fijan en la deficiencia de folatos, no importa la dieta, acá meramente pues se trata de una desnutrición crónica e importante. En la deficiencia de vitamina B12 sí necesitamos un consumo importante de alimentos de origen animal o bueno, un consumo normal de alimentos de origen animal. Y si tenemos un consumo muy bajo, pues tenemos más riesgo de la deficiencia. Y esto no es tan poco común en México, ¿eh? Es muy común que al interrogatorio sí nos digan, al menos yo que estoy en una institución pública, en el IMSS, y es en el IMSS, o sea, hay instituciones con menos recursos, pero sí es muy común que nos digan que el consumo de carnes es una vez a la semana. Y muchas veces, ok, puede ser de pronto por un nivel socioeconómico bajo, pero también hay otras veces que
al menos nosotros las mamás dicen como, no, pero casi no le doy carne, o sea, como algo bueno porque la carne es mala, o sea, se tiene como esto en mente de que le doy mucha verdura porque la carne es mala. Pero bueno, en la mala absorción, todo lo que impida la absorción, de acuerdo al sitio que esté afectado, es la deficiencia que puede dar, ya sea alguna resección intestinal, de acuerdo al sitio que hayan hecho esta resección, va a haber la deficiencia. El espleotropical va a ser más de deficiencia de folatos. La anemia perniciosa, habíamos dicho que era causa de anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. La enfermedad celíaca es de B12 también. Las diarreas crónicas van a dar ambas, pueden dar ambas deficiencias, porque en general van a dar una mala absorción, van a afectar la mucosa intestinal, y al afectar el epitelio, al afectar la integridad de las membranas, van a afectar la absorción. El incremento en los requerimientos, todo eso es igual, todos los requerimientos van a estar incrementados en el embarazo, en los crecimientos, o sea, en las etapas de crecimientos rápidos, etcétera. En el caso de la deficiencia de vitamina B12, aquí también entraban las enfermedades neoplásicas y, bueno, en ambas pueden entrar las enfermedades neoplásicas, y todo lo que afecte a nivel hepático puede afectar, obviamente, las reservas hepáticas y darnos una deficiencia. Incremento en las pérdidas, ya lo habíamos comentado también, y el alcoholismo. Ok. Adair, ¿me puedes explicar esta diapositiva? Sí, doctora. Pues ahí por lo que dice la red fisiológica de la deficiencia. Bueno, aquí tenemos la... Primero empieza con una disminución de timidicina e incorporación de uridina. Luego tenemos el proceso de reparación y elimina de la uridina y deja espacios vacíos. Luego las roturas y... ¿Qué dice? Y, roturas dobles del ADN, fragmentación del ADN y las células que no lisan de la erosión a la secreción. Bueno, más que nada yo lo que había leído referente a esta diapositiva es que, bueno, técnicamente pues la red de fisiología de la deficiencia de folato, que en este caso está relacionada con la síntesis de ADN, por ejemplo, sin folato o vitamina B12, la médula ósea no puede producir ciertos glóbulos rojos normales, porque las células no maduran bien. Aquí lo que sale salen los megaloblastos. Aquí podrían salir grandes o inmaduros. Y aquí también tenemos que también afectaría la división celular de otros tejidos que se renuevan rápido, como la mucosa intestinal. Y por eso se ve anemia macrocítica. Y por eso algunos pacientes pueden tener fatiga, palidez, a veces síntomas digestivos, se podría decirlo así. Ok, ok, en esta diapositiva lo que estamos, o sea, bueno, lo que intenta explicar es que si sabemos que hay una afección en la síntesis del ADN, puede haber las roturas dobles del ADN que causen esta fragmentación, que causen una afección tanto en la división celular normal, como habíamos dicho que en el núcleo va a estar como más grande, va a haber asincronía en la maduración núcleo-citoplasma, el citoplasma va a ser un citoplasma maduro, el núcleo va a ser un núcleo inmaduro, y estas células, pues en general están defectuosas, entonces pueden ir a apoptosis dentro de la médula, que dijimos que iba a ser la hemólisis intramedular, entonces puede haber cierto grado de hemólisis antes de salir a sangre periférica, o sea, por eso es la hemólisis intramedular, habíamos dicho, ¿no? Entonces, las células, y por eso aquí también podemos tener cierta ictericia leve, pero podemos tener como cierto grado de ictericia, porque también podemos tener cierto grado de hemólisis, no solo intramedular, sino también extramedular un poquito. Las células que no se van a lisar o que no van a romperse o destruirse dentro de médula ósea, se van a liberar a circulación, pero los que se van a liberar de igual manera son megaloblastos, de igual manera están defectuosos, y son los que se liberan a sangre periférica.
son los que encontramos. Esto ya lo habíamos comentado previamente. Que al tener pues estas células defectuosas, vamos a tener un aumento en la apoptosis en los progenitores eritroides de manera inicial. El resto van a ser grandes, van a ser megaloblastos. Y ya les había dicho que como no se va a afectar el ARN está principalmente en el citoplasma, entonces no vamos a tener una afección del ARN, el citoplasma va a estar maduro de manera adecuada. El problema va a estar en el ADN, entonces el núcleo va a ser el que está inmaduro, que ya les había dicho que los núcleos inmaduros generalmente están en la tinción. Nosotros lo podemos ver porque tenemos nucleolos presentes, porque tenemos la tinción un poquito más, como que menos densa, está más laxa, le decimos nosotros. Y al haber afección en la síntesis del ADN, si esto progresa, en cierto momento puede haber no solo afección en la línea eritroide, o sea, no solamente anemia, sino que también podemos tener afección del resto de las líneas celulares. Y si esto se prolonga, podemos tener un desarrollo de una pancitopenia, no nada más la anemia. Eso también ya lo habíamos comentado, puede haber la hemólisis intramedular, la asincronía en la maduración del núcleo del citoplasma. Esto es muy similar en la vitamina B12 como en la vitamina B9. En este caso, vamos a tener que para el diagnóstico de laboratorio, pues la vitamina B12 puede estar normal o disminuida. ¿Por qué puede estar también disminuida? Ana. Porque me parece que era necesaria para que entrara el ácido fólico, por decirlo así. Entonces, si no está jalando uno, no jala el otro. Sí. A ver, el ácido fólico, más bien, la vitamina B12 va a ser necesaria, por eso expliqué 2 veces la trampa de folatos. La vitamina B12 va a ser necesaria para que el ácido fólico se active. Si no, se queda atrapado. Sí está ahí, pero está atrapado de manera inactiva. O sea, metabólicamente está inactivo. De nada nos sirve que esté metabólicamente inactivo. Entonces, la vitamina B12 va a ser necesaria para que el ácido fólico se active. Si tenemos deficiencia de vitamina B12, vamos a tener deficiencia de B9 o ácido fólico. Pero si tenemos deficiencia de B9, ¿también va a afectar la B12? No, ¿sí? No, exactamente. O sea, no tendría por qué afectarse. Entonces, ¿por qué podría estar disminuida la B12? Duda, ¿puedes sufrir 2 anemias a la vez? ¿2 tipos de anemias? Sí, que en este caso sería un tipo de anemia, que es la megaloblástica. O sea, pero sí puede tener... Sí, la megaloblástica baja las dos, ¿no? Más bien, la megaloblástica es causada por la deficiencia de estas dos. Las dos principales causas de anemia megaloblástica, ¿cuáles son? La La deficiencia. deficiencia de la B12. Ajá, Fátima, ¿cómo? Dije lo mismo. La deficiencia de B12 y de ácido fólico, ¿no? Ajá, Sí, acuérdense. Entonces, anemia megaloblástica está causada por estas dos. Sí puede haber ambas deficiencias que van a dar la misma anemia, que va a ser megaloblástica, pero sí puede tener ambas deficiencias. ¿Cuándo tendría las dos deficiencias? Bueno, en distintos casos. Eh, Luna. bueno, Ah, perdón.
Pues como lo había comentado al principio, la principal causa de anemia, en este caso de B9, es por desnutrición. Entonces, si el paciente tiene desnutrición, pues obviamente la B12 va a estar disminuida. Exacto. Por eso aquí podemos tener deficiencia de ambos. O sea, si nos da una deficiencia de ácido fólico por desnutrición, que acuérdense que generalmente se presenta un poquito antes porque las reservas duran menos, duran alrededor de 3-4 meses. Entonces, si tenemos una deficiencia de B9, la deficiencia de B12 no va a ser dada necesariamente por la deficiencia de ácido fólico, sino que el paciente puede presentarse con un estado de desnutrición en general, o sea, va a ser un paciente desnutrido. Si se presenta en un paciente en general desnutrido, entonces, cuando tenemos cuando tenemos deficiencia de B9 o que es el ácido fólico, pues cuando tenemos deficiencia de ácido fólico, no necesariamente por la deficiencia de ácido fólico se va a causar una deficiencia de B12, sino que puede presentarse este caso, que es la deficiencia de ambos por una desnutrición en general, una desnutrición en el paciente. Entonces, podemos tener deficiencia de ambos, pero no necesariamente la deficiencia de ácido fólico va a dar deficiencia de vitamina B12, ¿sale? Entonces aquí, por eso la vitamina B12 puede encontrarse normal o también disminuida. Ambas van a dar plástica de todas formas. En cambio, si ustedes se fijan, si tenemos una deficiencia de vitamina B12, sí puede causar una deficiencia de ácido fólico. ¿Me explico? Aquí sí ya se entendió por qué. Una deficiencia de ácido fólico per se no debería dar una deficiencia de B12, pero una deficiencia de B12 sí pudiera dar una deficiencia de ácido fólico. Ya supimos por qué. Por la trampa de folatos. Por eso es importante la trampa de folatos. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, doctora. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, la homocisteína, ¿por qué iba a estar aumentada? ¿Luna? Porque participa en la trampa de folatos. Bueno, es la que va a transportar el ácido fólico. Entonces, cuando tenemos deficiencia, esta se queda como acumulada. Y justo también está ahí en la trampita de folatos. Muy bien. Entonces, aquí podemos tener más bien el B9, que es el ácido fólico. Bueno, para el laboratorio, obviamente, de manera inicial, bueno, vamos con la clínica. De manera inicial vamos a pedir la BH, acuérdense. Pero va a ser difícil que podamos distinguir con la BH una anemia por deficiencia de B12 y una por deficiencia de ácido fólico. ¿Por qué? Porque va a ser difícil distinguirlas por la biometría hemática. ¿Erasto? Bueno, a nivel básico va a ser siempre una anemia megaloblástica. Que en este caso sería en la biometría hemática más que megaloblástica, porque la megaloblástica es por esto, por los megaloblastos. Pero, ¿cómo la encuentras ahí? O sea, te refieres a otra palabra, pues. En ambos casos vamos a tener... Macrocítica. 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 Exacto. Ok, en la clínica. ¿Alguien me explica esta diapositiva? ¿Samsara? Pues por lo que yo veo es que las anemias por deficiencia de B12 vamos a tener astenia y adinamia, palidez e ictericia, disnea, taquicardia y va a haber úlceras orales. A diferencia de la B12, esta no va a tener síntomas neurológicos. Más que nada va a haber síntomas como físicos, pero no llegan los neurológicos, a deficiencia de la B12, que puede, esos sí tienen síntomas neurológicos como pues puede llegar hasta la demencia, comentamos la otra clase. Entonces, eso es lo que yo entiendo por la diapositiva.
Ok, Ana. Justo eran los síntomas. Pues ya leí también, bueno, junto las dos, o sea, causaban una anemia megaloblástica y causaban principalmente la disnea, palidez, taquicardia, ictericia por cómo se metaboliza, digo, ictericia por los efectos que tienen en el hígado y pues pueden haber úlceras orales, gastritis, si hay alguna mala absorción. ¿La ictericia es por problemas en el hígado, me dijiste? No necesariamente, es que yo leí, bueno, no vi en eso, pero sí leí que hay unos fármacos, cuando estábamos viendo los fármacos, que también tienen efecto en el hígado y por eso puede haber como un doble efecto, pues, los fármacos de los que causan deficiencias de ácido fólico. Ok, ¿y qué otra cosa te pudiera dar ictericia en este caso de lo que comentamos, Samsara? Podría ser una hemólisis. Exacto. Aquí podemos tener cierto grado de hemólisis. Entonces, la hemólisis puede dar cierto grado de ictericia. A lo mejor no va a ser una super ictericia como en las anemias hemolíticas, pero como sí tenemos un componente de hemólisis, aunque sea chiquito, podemos tener cierto grado de ictericia. Si ustedes se fijan, aquí en la diapositiva se divide en los síntomas que da gastrointestinales y en anemia. La anemia como tal meramente te va a dar el síndrome anémico, siempre de acuerdo al grado de anemia que tengamos, pero te va a dar astenia, adinamia, cansancio en general, puede dar disnea de pequeños, medianos o grandes esfuerzos de acuerdo al grado de anemia que tenga. La palidez la va a tener, si ustedes se fijan, todo esto, y la taquicardia también la va a tener todo tipo de anemia, o sea, todo tipo de anemia por deficiencia de hierro, por una hemólisis, por deficiencia de B12, por deficiencia de folatos en general. Todo lo que te dé anemia te va a dar esta repercusión, si ustedes se fijan. Por eso hay un síndrome anémico independientemente de la causa. Y si ustedes se fijan, el síndrome anémico como tal no incluye síntomas gastrointestinales, no incluye síntomas neurológicos, no incluye el síndrome anémico como tal, no incluye la ictericia, porque estos son como síntomas acompañantes. El síndrome anémico meramente te incluye la palidez, la taquicardia, la astenia, la dinamia, la disnea, ¿sale? O sea, son como los síntomas que te da de manera compensatoria el tratar de, pues sí, o sea, de compensar la deficiencia o la baja de la hemoglobina, ¿no? O sea, la anemia te va a causar estos síntomas de manera compensatoria, independientemente de la causa. Pero si a estos síntomas de la anemia como tal, a este síndrome anémico le agregas a lo mejor síndrome anémico más ictericia, ictericia plena, ictericia bien, síndrome anémico e ictericia, ¿qué pensarían? Porque justo estos síntomas acompañantes nos van dando la pauta para saber qué buscar. ¿Samsara? Podría ser una anemia hemolítica. Ajá, una anemia hemolítica. Y si a esto, no hemos visto anemias hemolíticas, pero si a esto le agregamos que tiene una litiasis, o sea, vesicular, bueno, Ana. Pues a lo mejor una patología de la vesícula y no necesariamente una anemia. No. Ok. Si a lo mejor tenemos, Miranda. Que haya una hemólisis crónica. Crónica, exactamente. Gracias, Miranda. Perfecto. Que esta, o sea, si hay una litiasis, o sea, bueno, ya si ustedes se fijan, vamos desenvolviendo y si tenemos el síndrome anémico, podemos tener 1000 causas de la anemia. Pero si al síndrome anémico se le agrega ictericia, a mí me hace pensar que esa anemia está causada por una hemólisis. Y si este paciente con esta hemólisis está con litiasis, me hace pensar que esa hemólisis no es aguda, sino que hay una hemólisis crónica y persistente en este paciente para que ya haya desarrollado una litiasis, ¿sale? Perfecto, muchas gracias, Miranda. Estoy muy feliz con tu respuesta.
Y en este caso, por ejemplo, tenemos las manifestaciones clínicas de la anemia como tal. Y si a esto agregamos que tiene glositis o tiene síntomas gastrointestinales, que tenemos estas úlceras orales, que ahora ya sabemos por qué son estas úlceras orales, porque también se dan, dijimos que en la toxicidad por metotrexate también se pueden dar, pero se dan justo por la deficiencia del ácido fólico. Todas estas alteraciones gastrointestinales en la mucosa gastrointestinal, que dijimos que estas alteraciones aquí, imaginen, esto es lo que nosotros podemos ver, o sea, vean las úlceras, vean la glositis, vean esa lengua lisa, es como lo más evidente porque dijimos que los epitelios son de más rápido recambio. Entonces, de manera inicial, pues los epitelios van a ser los más afectados o los primeros afectados. Y esto que tiene a nivel oral, imaginen que toda la mucosa gastrointestinal puede tener también estas alteraciones en el epitelio. Entonces, imaginen pues la sintomatología que puede dar en el paciente gastrointestinal por tener esa afección en toda la mucosa gastrointestinal. Y es un círculo vicioso, porque al tener afección en la mucosa, entonces también vamos a tener, con mayor razón, un defecto también en la absorción. Entonces, de acá va a ser síndrome anémico y los síntomas gastrointestinales, que puede ser desde la glositis, la lengua hiperpigmentada o lisa, las úlceras orales, pues las gastritis, náuseas, estreñimiento, que pueden ser medio inespecíficos. Este es más, o es totalmente de la B12. Por eso está en una diapositiva aparte. Ahora, Leslie, ¿me ayudas a... Diego, ¿me ayudas a explicar esta diapositiva, por favor? Ya la vimos, pero quiero ver qué tan claro quedó. Ujú. Ok. Ok. ¿Alguien más recuerda por qué hay una desmielinización en la B12? ¿En la deficiencia de B12? Ana. Porque la B12 era como muy importante para la síntesis de la mielina. Bueno, es como el recubrimiento de los nervios. Exacto. De la mielina. Entonces, pues si hay deficiencia no se puede generar ni se puede mantener. Exacto. Es la que evita que hagan cortocircuito. ¿Es la qué? Que evita que los nervios hagan cortocircuito. Ok. Ajá. Rosendo, gracias, Ana. Sí, pues reforzando un poquito lo que comentó mi compañera, tengo entendido que pues la pérdida de la mielina pues estaría como que seguida
de una degeneración axonal y, y gliosis, pues, que afectaría los cordones posteriores y laterales de la médula espinal, me parece. Y Sí, pues creo que si mal no recuerdo, es donde inicia como que el cuadro clínico que se le llamaba degeneración combinada subaguda, algo así, exacto. de los cordones posteriores. Y pues iniciaría, me parece, de que la sintomatología de los pies hasta ya pues el deterioro neurológico, que pues también tendría como que al final ya de todo, podría como que afectar en enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, Ajá, o sea, bueno, tendría un comportamiento similar, pero sí, eso que tú describiste es algo que se llama síndrome posterolateral. Si tú dijiste, o sea, digo, si recuerdas, dijiste degeneración posterior, es el síndrome posterolateral y justo esto es algo como muy característico que puede llegar a dar la deficiencia de vitamina B12. Y sí, la vitamina B12 dijimos que es importante para, para la síntesis de adenosín-metionina, que a su vez es importante, es un compuesto muy importante para la síntesis de mielina. Entonces, al tener una desmielinización, nos va a dar diversas manifestaciones neurológicas. Puede ser desde algo muy leve, como algunas parestesias. No todas las deficiencias de B12 obviamente van a tener como este síndrome posterolateral o van a tener síntomas similares a las demencias o al Alzheimer o incluso a trastornos psiquiátricos. Puede simular una especie de paranoia ah, de psiquiatría, pues, no puede ser, no recuerdo la palabra, que están paranoicos, pues, y que tienen, ¿Demencia? Psicosis. sí, una especie de psicosis. ¿Que sean maníacos? Esquizofrenia, esquizofrenia. Puede simular una especie de esquizofrenia, pero obviamente no todos se presentan así. Puede haber desde parestesias, desde calambres, desde a lo mejor un poquito de debilidad muscular. Puede haber como pues síntomas muy leves, muy sutiles, que si a lo mejor en el interrogatorio, en el cuadro clásico, por ejemplo, el cuadro clásico o el caso clínico muy clásico de una deficiencia de vitamina B12 es un paciente con antecedente de dieta vegetariana o vegana por varios años, porque acuérdense que necesitamos acabarnos las reservas y para eso nos toma alrededor de 4 años. Que empieza con anemia, o sea, datos de un síndrome anémico como tal, pero también empieza con parestesias, a lo mejor con calambres, con algunas alteraciones, con debilidad muscular. Y en la biometría hemática tenemos macrocitosis, o sea, tenemos una anemia macrocítica normocrómica, ¿no? Esto es como un cuadro muy característico, pero sí puede haber unas afecciones muy importantes en donde empezamos a tener como pérdida de memoria a corto plazo o que se nos empiecen a olvidar las cosas, empezamos a estar irritables, cambia el comportamiento, el estado de ánimo, hay afección en el sueño, tenemos insomnio. Y puede haber el síndrome de regresión que les había dicho que, por ejemplo, en los niños es muy evidente que de pronto el niño ya tenía como ciertas capacidades motrices y de pronto pierde estas capacidades. O sea, es como si en vez de progresar en el neurodesarrollo estuviera como regresándose. La neuropatía periférica que puede haber desde las parestesias hasta pues como un dolor neuropático, adormecimiento o entumecimiento, alteración en el equilibrio, hipotonía o pues debilidad muscular, hasta síntomas pues neuropsiquiátricos, que es lo que les comentaba. Puede haber psicosis, puede haber una especie de esquizofrenia-like y demencia, datos de demencia pues.
Y esta puede revertirse, sí, perfectamente puede revertirse con el tratamiento, si es que damos el tratamiento adecuado y lo damos como a tiempo, pero puede haber incluso en el 6% de los pacientes, sobre todo en los pacientes que tuvieron una progresión muy importante de estos síntomas o de esta deficiencia de B12, que puede haber una discapacidad residual a pesar del tratamiento. La mayoría, la gran mayoría, después del tratamiento va a revertir toda esta sintomatología neurológica y pues incluso psiquiátrica, ¿no? Pero puede haber cierto porcentaje que a pesar del tratamiento, sobre todo en los que ya tenían una larga evolución con esta deficiencia, que puede haber una discapacidad residual a pesar del tratamiento. Entonces, por eso es importante. Esto ya lo habíamos comentado, que en la deficiencia de folatos los síntomas van a aparecer pues más rápido, pueden aparecer de semanas a meses, a diferencia de la vitamina B12 que puede aparecer años después, por la menor capacidad de almacenamiento o la menor duración del almacenamiento a nivel hepático. En este caso, la diferencia va a ser que no va a causar una mielopatía desmielinizante como en la vitamina B12. Y en este caso sí podemos tener defectos de tubo neural si tenemos una deficiencia en el embarazo. El diagnóstico, pues ya les había comentado que de manera inicial vamos a tener un volumen corpuscular medio aumentado. De manera inicial, siempre a todos vamos a pedirles una biometría hemática con reticulocitos, siempre biometría hemática con reticulocitos. Les diría que pidiéramos un frotis de sangre periférica porque la verdad es que lo ideal es que se pida un frotis de sangre periférica, pero pues yo me conformo con que ustedes sepan que se tiene que pedir una biometría hemática y que ustedes tienen que pedir también reticulocitos porque eso ustedes lo pueden interpretar sin necesitar un microscopio, sin necesitar ver la forma de las células e identificar la forma de las células. Simplemente con la biometría hemática y reticulocitos podemos darnos una idea para empezar que es una anemia carencial. Al tener anemia y los reticulocitos, ¿cómo van a estar? ¿Disminuidos? Ajá, disminuidos. ¿Por qué? Porque no se están formando por la deficiencia precisamente. Muy bien. Porque no se ve involucrada como tal en cuanto a producción en médula ósea. ¿No se ve involucrada la producción en médula ósea? O sea que el problema no está ahí y es por eso que ellos van a estar bajos. Van a estar bajos. Ahí tal vez es un poquito, a ver, Miranda. Pues sí, es como dice Karen, ¿no? Que la médula, o sea, no está produciendo los suficientes glóbulos y por eso es que está en las anemias carenciales. Ajá. Ok, entonces es un poquito al revés, ¿no? Las anemias carenciales en general van a dar reticulocitos disminuidos porque sí se ve afectada la médula ósea, no que el problema sea la médula ósea, sino que no hay producción no hay con qué la médula ósea produzca. O sea, en las anemias carenciales no vamos a tener, vamos a tener la carencia de lo que ocupa la médula ósea para producir estos eritrocitos. Entonces, la médula ósea, por más que quiera producir, no va a tener con qué producir. Entonces, por eso los reticulocitos tienen que estar disminuidos en las anemias carenciales, forzosamente. Toda anemia carencial va a tener reticulocitos disminuidos porque las anemias no son causadas porque no tiene la médula ósea con qué producir. Entonces, los reticulocitos van a estar disminuidos o normales. Entonces, va a ser una anemia regenerativa. Y el volumen corpuscular medio, si está disminuido y los reticulocitos están disminuidos, ¿en qué voy a pensar? Estoy aprovechando para que repasemos un poquito de anemias porque este parcial va a ser prácticamente de anemias. Entonces, si tenemos anemia, el volumen corpuscular está disminuido y los reticulocitos están disminuidos, Samsara. Es una anemia por deficiencia de hierro. Ajá, sospechamos de una anemia por deficiencia de hierro. En su gran mayoría, o sea, la sospecha es muy importante, pues. ¿Por qué? Porque con los reticulocitos nosotros vamos a ver que es una anemia regenerativa y que es
pues de lo más común, que las anemias carenciales den una anemia regenerativa. Más bien, la anemia carencial siempre va a dar A regenerativa. Y con el volumen corpuscular medio, lo mismo, pero ahora con el volumen mayor a 100, si tenemos un volumen de 120 y tenemos una anemia sin reticulocitos aumentados o con reticulocitos bajos. Una anemia megaloblástica, bueno, carencial. Anemia megaloblástica, muy probablemente. Ahora, ¿qué es lo que seguiría si ya nosotros estamos sospechando de de una anemia megaloblástica? Ahora seguiría buscar la causa de la anemia megaloblástica y tenemos dos causas principales a descartar, que son la deficiencia de qué y qué. Por B12 y B9. Ajá. Entonces, para el diagnóstico vamos a pedir pues niveles séricos de B12 y de B9, que es el ácido fólico, ¿no? Y pues ya en los niveles séricos podemos tener como el diagnóstico como tal, y esto aunado obviamente a la clínica del paciente. Y también podemos ver la homocisteína, podemos ver, pues de acuerdo a lo que tenga el laboratorio del hospital, pero pues vamos a buscar las causas, ¿no? Si es que no hemos visto esto, pero si es que estuviera una anemia macrocítica, macrocítica, y tenemos que tomamos B12 y folatos y están normales, entonces hay que buscar otras causas. Y estas otras causas son, por ejemplo, los síndromes mielodisplásicos, sobre todo síndromes mielodisplásicos. Hay que buscarlo. Cuando tenemos una anemia macrocítica y que descartamos que sea megaloblástica por folatos y B12, pues pueden entrar los mielodisplásicos, que vamos a ver más adelante. Entonces, lo más temprano que encontramos nosotros va a ser la macrocitosis, ¿sale? Vamos a encontrar que la hemoglobina va a estar disminuida porque estamos ante una anemia. Si está disminuida la hemoglobina, acuérdense que también va de la mano el hematocrito, porque el hematocrito básicamente es una relación del nivel de hemoglobina. Entonces, tenemos una anemia, ante la anemia está la hemoglobina y el hematocrito disminuidos, y la macrocitosis, lo más temprano puede ser la macrocitosis, incluso antes de la anemia, así como en la deficiencia de hierro, si ustedes se acuerdan, de lo más temprano es la microcitosis antes de que llegue la anemia como tal, antes de que llegue el grado en donde se instaura la anemia. Pero aquí también podemos tener una pancitopenia, una afección del resto de las líneas celulares, a diferencia del ácido del hierro, que en el hierro difícilmente vamos a tener afección a otras líneas celulares. Lo que podemos tener a lo mejor es una trombocitosis, o sea, hacia lo alto, de manera reactiva. En el volumen corpuscular puede ir de 100 a 150, que son en general macrocitosis, ¿no? Aquí podemos tener una hemoglobina corpuscular media ligeramente elevada, pero es como un poquito relativo, porque acuérdense que no hay hipercromía, ¿sale? Entonces podemos tener, en general es una anemia macrocítica normocrómica, pero difícilmente está disminuido. O sea, disminuido no va a estar en la deficiencia en las anemias megaloblásticas por deficiencia de B12 o de folatos. La DE puede estar incrementado, esto en la biometría hemática como tal. Ahora, podemos tener una eritropoyesis ineficaz, y esto va a ser porque dijimos que en la médula ósea, al tener la eritropoyesis ineficaz, vamos a tener unos eritrocitos no funcionales que pueden destruirse, que va a ser la hemólisis intramedular. Entonces también podemos tener cierto grado de hemólisis, y con el grado de hemólisis vamos a tener datos de hemólisis, también por laboratorio los podemos tener. Y esto
¿cómo nosotros lo podemos ver? Con elevación de la bilirrubina. Obviamente esto tiene que ser a expensas de la indirecta siempre que estemos hablando de una hemólisis, ¿sale? Hay otras causas de elevación de bilirrubinas que son, pues, por gastro, pero estas casi siempre son a expensas de la bilirrubina directa. Todo lo de gastro a expensas de lo directo. Hematología, la hemólisis, siempre va a ser a expensas de la indirecta. Y también podemos tener elevación de la DHL, que son ciertos datos paraclínicos de hemólisis, son ciertos datos de laboratorio, pues, de la hemólisis, que también pueden estar presentes. Y si nosotros hacemos un examen de médula ósea, un aspirado de médula ósea, pues vamos a encontrar obviamente los megaloblastos. ¿Qué es lo que podemos encontrar? No sé si ustedes recuerden que yo les había dicho que podemos tener la asincronía en la maduración del núcleo citoplasma, o sea, en los eritrocitos nosotros habíamos visto cuando vimos eritropoiesis o la hematopoiesis, que los eritrocitos entre más inmaduros están más grandes y después van haciéndose más chiquitos, y en algún punto el núcleo se va haciendo muy chiquito, se va orillando y se expulsa del citoplasma. En este caso, por ejemplo, este citoplasma se ve un citoplasma, pues, no súper maduro, pero sí mucho más maduro que este núcleo. Estos núcleos se ven muy inmaduros y se ven muy grandes, a comparación del citoplasma que tiene. Entonces, esta es la asincronía en la maduración núcleo-citoplasma. En este caso, por ejemplo, tenemos que es un precursor eritroide, pero tiene 2 núcleos. Entonces, tenemos pues que justo podemos tener estas afecciones como raras en donde tenemos 2 núcleos porque hay afección en la división celular en general, en la síntesis del ADN, en la eritropoiesis. La eritropoiesis se va a dar de manera defectuosa. Entonces podemos tener los megaloblastos también, bueno, que son parte de. Algo que no puse aquí, creo, es que podemos tener... Ay, creo que no lo puse, pero podemos tener también neutrófilos polisegmentados. A ver. ¿Erasto? De hecho, es complementar los neutrófilos hipersegmentados, porque pues no hay una excelente maduración en la médula ósea, porque pues recordemos que hay un problema en la división nuclear, en la síntesis del ADN. Exacto. Entonces, otro dato característico en las anemias megaloblásticas es que a lo mejor no siempre tenemos una neutropenia o alguna otra citopenia, a lo mejor nada más tenemos la anemia, pero si nosotros vemos un frotis de sangre periférica o un aspirado de médula ósea, podemos encontrar estos neutrófilos polisegmentados o hipersegmentados. El neutrófilo, si ustedes recuerdan, cuando ya está el neutrófilo maduro, ya el núcleo se va a segmentar, pero lo normal es que se segmente en 2, 3, tal vez 4, pero en los neutrófilos de las anemias megaloblásticas podemos tener hasta más de 5 segmentos en el núcleo de estos neutrófilos, y es algo característico. Y pues ya vamos a tener pruebas un poquito más específicas en donde nosotros vamos avanzando en el estudio, que van a ser los niveles séricos. Hay, pues, en el caso de que sospechemos de algunos anticuerpos contra el factor intrínseco, como en el caso de la deficiencia de vitamina B12, pues podemos pedir como estos anticuerpos, pero no siempre vamos a tener, pues a lo mejor todo para estudiarlos, pero básico, yo creo que sí vamos a tener niveles de B12 y ácido fólico que podamos hacer. Y podemos medir el ácido metilmalónico y la homocisteína, que esta, si ustedes recuerdan, en la trampa de folatos intervienen ambos. La homocisteína va a estar elevada. Esta se puede elevar en ambas deficiencias. En la deficiencia de B12 habíamos dicho,
ahorita me regreso a la trampita de folatos, pero la homocisteína va a necesitar a la B12 para convertirse en metionina. Entonces, si no tenemos si no tenemos la B12, no va a poder convertirse y va a quedarse acumulada como homocisteína. Y algo que puede diferenciar diferenciar estas, aparte de los niveles de B12 y ácido fólico, es el ácido metilmalónico. Este va a ser el único que va a estar elevado en la deficiencia de B12, pero en la deficiencia de folatos no. Bueno, esto es como la secuencia en el desarrollo de la anemia megaloblástica. Vamos a tener que, primero tenemos la disminución en las concentraciones de vitamina B12 o B9. Después empiezan a hipersegmentarse estos neutrófilos. Vamos a tener macrocitos y luego megaloblastos en la médula ósea y después se produce la anemia como tal. En el tratamiento la verdad es que es relativamente pues fácil. En la deficiencia de B12, ¿sí están viendo la presentación? En la deficiencia de B12, lo que preferimos casi siempre es que sea intramuscular para tener como una recuperación un poquito más rápida. Sobre todo también nos interesa recuperar pues, los síntomas neurológicos, ¿no? Generalmente hay estas pautas de tratamiento en donde podemos dar 1 miligramo diario por una semana, posteriormente 1 miligramo semanal, esto es intramuscular, acuérdense, por un mes y posteriormente 1 miligramo intramuscular de manera mensual para mantener los niveles, ¿no? Y en los folatos, pues vamos a suplementar. Generalmente las tabletitas vienen de 5 miligramos, entonces damos los 5 miligramos vía oral cada 24 horas. Y la dosis generalmente es pues bastante suficiente porque las dosis recomendadas diarias de la ingesta pues es muy poquita, es de 0.2 miligramos, pero casi siempre la presentación que tenemos es la de 5 miligramos, entonces es la que damos incluso en pediatría. Y en cuanto a la duración en el tratamiento, acuérdense que casi siempre va a depender todo de la etiología. En la deficiencia de hierro, si ustedes recuerdan, dije que teníamos que suplementar el hierro, pero también ir a la etiología, a la causa, porque si nosotros nada más suplementamos, llenamos las reservas, pero sigue la causa que originó la deficiencia, pues nunca le vamos a terminar de corregir. En este caso igual, de acuerdo a cuál sea la causa, si tenemos una causa que puede tratarse, pues se le da el tratamiento. Pero si tenemos una causa que a lo mejor vamos a tener constantemente la necesidad, como en las anemias hemolíticas crónicas o como en la artritis reumatoide que necesitamos el metotrexate, a lo mejor que lo vamos a tener todo el tiempo, o tenemos el esploro tropical o tenemos como otros factores de riesgo, entonces la suplementación se puede dar de por vida. No le hace mal esta vitamina B12 y a lo mejor la suplementación, si es que tenemos no tenemos una deficiencia instaurada y lo queremos como prevenir, podemos dar dosis profilácticas y lo podemos dar vía oral. Ya una vez que se instaura la anemia y la sintomatología, sí preferimos la intramuscular para tratar de recuperar un poquito más rápido. Pero si a lo mejor necesitamos solamente suplementar para prevenir, pues realmente podemos suplementar vía oral. Lo que sí es que casi siempre que tenemos una deficiencia ya instaurada y una anemia ya instaurada, vamos a darlo intramuscular y posteriormente podemos hacer el switch o el cambio a la dosis vía oral. Pero generalmente siempre se prefiere llenar las reservas o el almacén a nivel hepático antes de hacer el switch o el cambio a vía oral. Y en la deficiencia de folatos,
Si tenemos que es una causa reversible, podemos dar de 1 a 4 meses el tratamiento hasta corroborar la recuperación hematológica total. Si la causa es crónica, perdónenme, aquí es donde entra la hemólisis crónica y el metotrexate, la artritis reumatoide. Lo dije ahorita en la vitamina B12, pero aquí es donde entra este tipo de enfermedades. Damos la suplementación. Casi siempre, pues, la damos ya sea mientras esté con el tratamiento del metotrexate o con el tratamiento que le pueda causar esta deficiencia, o en las hemólisis crónicas lo damos casi siempre, pues, de por vida. Si es que damos el tratamiento y no resuelve, entonces hay que sospechar que tengamos una deficiencia de vitamina B12 y hay que también dar suplementación de B12. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente con la trampa de folatos. Si nosotros tenemos una deficiencia de B12, ¿qué tratamiento le darían? ¿Solamente B12? Pues también de B9, ¿no? Suplementaríamos también con B9, ¿no? Porque sabemos que se va a quedar medio inactivo, entonces se prefiere muchas veces suplementar también o dar ambos tratamientos, pues. Este es como un cuadrito en donde lo pueden ver posteriormente, pero aquí está como las pautas que tenemos de tratamiento y vamos a evaluar la respuesta después de aproximadamente 4 a 8 semanas y vamos a ver en base a la respuesta, si la respuesta es la esperada o si no es la esperada, vamos a reevaluar, vamos a dar dosis de mantenimiento. Si sí fue la esperada, iniciamos la dosis de mantenimiento. Y si no fue la esperada, hay que reevaluar en ambos casos, ¿sale? Y esta es una diapo bonita que empieza, o sea, que nos dice cómo evaluamos nosotros la respuesta. La mejoría neurológica se dice que empieza a la semana del tratamiento, podemos empezar a ver estos cambios o esta mejoría en cuanto a lo neurológico. Y tenemos un cambio completo en los que resuelven por completo de 5 semanas a 3 meses. Tenemos un 6% que puede quedar con una discapacidad residual o con una deficiencia residual en cuanto a lo neurológico, pero la gran mayoría resuelven para los 3 meses de tratamiento. Lo primero que empieza a revertir en cuanto a la anemia megaloblástica es la morfología en la médula ósea. O sea, imaginen que la médula ósea por fin ya va a tener con qué hacer de manera correcta esos eritrocitos. Entonces, lo primero que se va a revertir es la morfología. Posteriormente, a la semana, los reticulocitos empiezan a aumentar. Si ustedes se fijan también en la respuesta, esto es muy importante, en la respuesta a la deficiencia de hierro, lo primero que vamos a observar es la elevación de estos reticulocitos. Aquí a la semana aproximadamente, estos reticulocitos empiezan a incrementarse, posteriormente los neutrófilos. Por último, casi siempre lo último que resuelve es justo el incremento en la hemoglobina, también en la deficiencia de hierro. Perdón, en la deficiencia de hierro, no, olviden eso. Aproximadamente a las 3 semanas podemos empezar a incrementar, a ver el incremento en la hemoglobina y de 3 a 6 semanas vamos a ver cambios en donde ya tenemos parámetros prácticamente normales, pero recuerden que hay que continuar el tratamiento porque aquí, aunque ya tengamos en 3 a 6 semanas los parámetros normales, estos parámetros normales no quiere decir que las reservas hepáticas estén llenas y siempre es necesario que las reservas hepáticas, rellenar esas reservas hepáticas, porque si nosotros aquí dijimos, ya se corrigió todo, voy a suspender el tratamiento, así va a tener otra vez la deficiencia porque realmente no llenamos estas reservas hepáticas. Si no corregimos la causa, de igual manera. Creo que esta es la última diapositiva. En este examen, yo creo que va a ser principalmente de las anemias. Planeaba incluir anemias hemolíticas en este parcial, pero yo creo que no lo vamos a incluir. Lo que sí es que vamos a incluir el síndrome anémico como tal. Ustedes ya saben también distinguir un poquito en base a los síntomas acompañantes de las anemias.
pueden a lo mejor distinguir un poquito la etiología, entonces sí va a haber como preguntas generales, tal vez no como tal de los tipos de anemia hemolítica, porque eso es más extenso, pero sí que sepan distinguir a lo mejor al interrogatorio una anemia hemolítica, y a lo mejor un poquito pues, de síntomas generales o de cuadros clínicos de las otras patologías, pero esto basándonos en lo que vimos en las primeras clases de la exploración física, de la historia clínica, porque esto nos ayudó a que poco a poquito ustedes fueran interrogando y fueran sabiendo qué es lo que causa la deficiencia de plaquetas, a lo mejor qué tipo de sangrado puede dar la deficiencia de plaquetas, o si hay, por el contrario, si hay un síndrome purpúrico, de qué puedo sospechar, etcétera. Las anemias, yo creo que, excepto la anemia hemolítica que vamos a ver que está como más extensa, sí vamos a alcanzar a distinguir por el cuadro clínico, podemos ver varios casos clínicos de las anemias en general y del tratamiento y de cómo diagnosticarlos, ¿sale? ¿Tienen alguna duda? De todas formas, bueno, el día lunes vamos a ver las anemias hemolíticas en general, o sea, la clasificación de las anemias hemolíticas, porque la clasificación es un poquito extensa. Y pues obviamente hay muchas anemias hemolíticas congénitas y adquiridas, pero al nosotros tener una clasificación, así como en todas las anemias, al clasificar adecuadamente a la anemia hemolítica, podemos irnos orientando hacia el tipo de anemia hemolítica que puede tener. ¿Alguna duda hasta aquí? Este parcial fue meramente de María Estefanía. Queríamos preguntar si habría la posibilidad, ya viendo ¿De las clases? igualmente lo que nos comentaban en esta presentación, de que nos compartieras sus diapositivas, porque el examen lo tenemos el lunes a las 7. El martes, entendido, ¿no? A mí me pasaron, o me pueden pasar ustedes su calendario de exámenes. Sí, doctora, se le enviamos, pero Tengo- bueno, yo tengo aquí que lunes a las 7, entonces pues sí nos gustaría completar algunos apuntes que pues ya no pudimos anotar. ¿A las 7 de qué? De la noche, doctora. Ah, de la noche. Ok. Bueno. Sí. Tengo yo, de hecho, registradas todas sus participaciones. Yo les había dicho que en base a cómo me participaron ustedes, eran las clases que iba a estar compartiendo. ¿Sale? Cuando yo veía que no leían, me es un poquito más difícil compartírselas. Pero sí, ahorita les paso ciertas clases. ¿Sale? Entonces, ¿me podrían pasar su calendario? Porque yo estaba casi segura que era el martes. Pero bueno, si es el lunes, entonces les paso ahorita las diapositivas. Que de todas formas, si pusieron atención, ahí va a estar todo. Pero no creo que se les complique tanto este primer parcial. De todas formas, yo voy a estar, presente en el examen casi siempre. Trato de que sea físico, pero de estar yo presente en videollamada para cualquier duda que ustedes necesiten aclarar. Miranda. Doc, si el examen entonces es a las 7, no tendríamos clase ese día, ¿verdad? No, pues es en el horario, que de hecho nos dijeron que no se suspendían las clases durante los exámenes, pero pues es en nuestro horario. Entonces, como quiera, voy a estar ahí. Voy a estar ahí presente, pues, o sea, de manera virtual para cualquier duda. Pero pues no, clase entonces no. Gracias, Doc. Bueno, nos vemos. Les paso las diapositivas y